dislipidemias. ¿Se me escucha? Un comprendido, por favor, para entender que está todo bien. Sí, doctor, se escucha. Bien, muchas gracias. Vamos a ver si también la proyección corresponde. ¿Se ve bien la diapositiva? Suponemos que también las diapositivas se ven como Se ve, corresponde, se ve ¿sí? claro. Vamos a empezar entonces nuestra grabación para comenzar nuestra actividad. Recording in progress. Bien, recuerdan que habíamos visto toda la parte general de lo que consideramos como la parte de los lípidos en nuestro organismo. Y por lo tanto, si los lípidos están dentro de la sangre, se consideran dislipidemias, quiere decir alteración de los lípidos en la sangre. Y lo que nosotros estábamos viendo eran los fármacos usados en las dislipidemias. Habíamos en esta partecita, la vamos a repetir simplemente, ya que no sé si la habrán captado muy bien el día de ayer. Los fármacos llamados hipolipemiantes son varios, entre ellos diferentes grupos, en realidad 5 grupos. Las resinas de intercambio iónico, la primera resina en usarse fue el primero hace muchísimos años, el colestipol, y las que hoy día se utilizan más frecuentemente, la colesteramina y lo último, el colecevelan. Estas son las llamadas resinas de intercambio iónico. Estas resinas de intercambio iónico tienen un mecanismo de acción muy importante que producen una cadena de sucesos que explica su efecto hipolipemiante, quiere decir disminuir la cantidad de grasas dentro del organismo, generalmente en el territorio más que todo vascular, que es la grasa que se va llevando a todas partes de nuestro organismo. Aquellos que creen que la grasa no nos sirve, pues la grasa es el motor más importante de nuestro organismo para todo, para hormonas, para sustancias que se van a producir a nivel del hígado, para todo aquello que vaya a hacer funcionar bioquímicamente nuestro organismo. ¿Qué es lo que sucede? La colesteramina se une a los ácidos biliares en el lumen del intestino e irrumpe, por lo tanto, no permite la circulación enterohepática y disminuye su reabsorción e incrementa la excreción de los ácidos biliares por las heces, así, por lo tanto, la disminución de cantidad de ácidos biliares que tenemos para producir otra vez sustancias lipídicas. Esto lleva a la estimulación de las enzimas hepáticas que sintetizan los ácidos biliares que todavía quedan a partir del colesterol, provocando de esta manera la depresión hepática de lo que es el colesterol. Cuando nosotros hemos actuado a ese nivel, se produce un aumento de la actividad de la HMG, coenzima reductasa, que es esta la limitante de la síntesis del colesterol. El aumento de la síntesis del colesterol y de los receptores específicos que tienen las LDLs, que están en la membrana del hepatocito, provoca una mayor recaptación. Se lo secuestra, se lo capta al LDL del plasma y por lo tanto automáticamente existe una disminución del LDL plasmático que después va a ser excretado a través de las heces. La administración por estas sustancias es por vía oral, actúa
el tubo digestivo y su acción debe darse siempre cercanas a las comidas, 30 minutos antes, durante las comidas o hasta 30 minutos después. Después de los 30 minutos no tiene ningún sentido administrar este fármaco porque no va a actuar como es debido, no tiene ya la grasa a nivel intestinal para poder secuestrarla. Los efectos secundarios de las resinas en general son de baja toxicidad porque no se absorben, se mantienen en el tubo digestivo, pero pueden producir gastrointestinales, síntomas gastrointestinales como las náuseas, dispepsia, meteorismo, constipación, que tienden a desaparecer con el tiempo si se usa en pequeñas dosis. Lo único que no desaparece, uses en la cantidad que uses, es la constipación. El paciente se queda como una persona estreñida. Bien, esto es lo que habíamos dicho ya ayer, con algunos cambiecitos si ustedes se han dado cuenta. Pasamos ahora al segundo grupo, al llamado segundo grupo, al del ácido nicotínico, cuyo fármaco, cuya esencia es la niacina. Esto pertenece, la niacina, el ácido nicotínico, a todos los derivados del complejo vitamínico B, pero su acción dislipemiante no tiene que ver con su acción de vitamina. La niacina se la conoce como vitamina B3. Su mecanismo de acción principal es que disminuye la secreción del VLDL y aumenta su recaptura y depuración hepática, que a la vez disminuye las concentraciones séricas del LDL. Recordemos que a este, aunque no se lo llama específicamente así, pero estos dos son considerados los llamados los colesteroles malos. ¿Cuáles son otros efectos que se ven con esta sustancia? En este caso con la niacina, es que actúa por la vía del LPL y contribuye también a la reducción de los triglicéridos. Si hay reducción de los triglicéridos, también estamos disminuyendo las grasas a nivel de nuestro sistema sanguíneo y corporal. A la vez disminuye la síntesis de fibrinógeno y a la vez agarra y disminuye la tasa catabólica del HDL. Quiere decir, catabólica es la destrucción. Recuerden que al HDL le llamamos el colesterol bueno. Quiere decir que tiene que aumentar. Y si se disminuye su catabolismo, obviamente aumenta. Y también lo que hace es inhibir la lipasa intracelular del tejido adiposo. ¿Pero qué produce? Produce un intenso rash cutáneo con intenso prurito también, especialmente en la cara y en la parte superior del tórax. También tiene problemas gastrointestinales como vómitos, diarrea y dispepsias. Aparece o se reactivan las úlceras pépticas, lo cual es un serio problema. Pueden producir hiperglicemia, lo que quiere decir inicios de un problema diabético. Pueden producir hiperuricemia y desencadenar un ataque de gota, problema también. Y en muchas circunstancias producen elevación de las transaminasas, aunque sí es raro que produzca hepatotoxicidad. O sea, no es altamente tóxico para el hígado, pero sí están siempre elevadas las transaminasas que nos están diciendo que hay toxicidad. Pero bueno, es una de las formas de que reacciona el organismo. Por esto sus efectos adversos, la niacina no es bien tolerada y por lo que también limita su uso. Está contraindicada obviamente en pacientes con úlcera duodenal activa, gastroduodenal, o esto por aumentar obviamente la cantidad de ácido clorhídrico secretado a nivel de nuestro estómago. Debe usarse con precaución en pacientes diabéticos porque aumenta la glicemia, en los pacientes con gota porque aumentan los niveles de ácido úrico y por lo tanto no es algo que sirve si los pacientes son diabéticos o son gotosos. El aumento de las transaminasas es transitorio, pero siempre debe controlarse durante las primeras semanas de tratamiento, con obviamente los exámenes laboratoriales del perfil llamado perfil hepático. El tercer grupo es el del ácido fíbrico. A todo este grupo se le llama fibratos.
De ellos, por si acaso, hemos escogido los que más se usan, los que tenemos, los que son realmente aplicables a nuestra actividad médica, por lo menos en nuestro medio. Los fibratos clásicos son el gemfibrosilo, que lo vamos a ver en extenso dentro de un tiempito, y es el más utilizado. Otros derivados son el fenofibrato y uno nuevo que ha aparecido, el besafibrato, que como verán el texto dice todavía no ha ingresado a Estados Unidos, como si nos importara. Si se lo necesitara lo podríamos tener en Bolivia, no necesariamente si ha ingresado o no a Estados Unidos. Todos comparten los mismos mecanismos de acción por la llamada transcripción. El aumento de la LPL, el aumento de la ApoA1, de la ApoA2 y la disminución de la ApoC3, que son estos, a toditos se los llama inhibidores de la lipólisis. El aumento de la lipólisis del triglicérido lipoproteico que se produce a través de la LPL. El aumento de la oxidación de los ácidos grasos en el hígado y en el músculo estriado, quiere decir, se está utilizando los ácidos grasos. La disminución de la síntesis de la y secreción hepática de la very low density, en este caso lipoproteína, moderada disminución de la LDL. Entonces, si hay disminución de la VDL y de la LDL, es algo que nos sirve para una dislipidemia. El aumento moderado de la HDL, indirectamente se produce esto por disminución de triglicéridos en el plasma. Al disminuirse los triglicéridos en el plasma, ya que aumenta la lipólisis, entonces disminuye la catabólisis, entre comillas, del HDL. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Hay que entender que las reacciones adversas son aquellos que no nos permiten la adhesión del paciente al fármaco o que también no nos permiten un uso muy libre de estos fármacos. Sin embargo, en el caso de los fibratos, en general, son fármacos bien tolerados. Produce síntomas gastrointestinales que son de menor intensidad, pero hay que tener en cuenta menor intensidad que de las resinas y la niacina, o sea, de las dos que ya hemos visto. Pero aumenta el potencial de litogenicidad de la bilis, quiere decir aumento de cálculos a nivel de la parte biliar, aumento, entre comillas, de las transaminasas y la fosfatasa alcalina a nivel hepático, y el problema más serio es que produce miositis y mialgias, dolor muscular, que se manifiesta principalmente con un aumento muy importante del CPK, la creatinfosfoquinasa, y este efecto colateral aumenta si a estos fibratos les asociamos las llamadas estatinas. También pueden producir problemas de arritmia e hipopotasemias. Como verán, ninguno de estos medicamentos son realmente inocuos, quiere decir, se toma como si se tomara agua y no pasa nada. El cuarto grupo son de inhibidores competitivos, en este caso de la HMG coenzima A reductasa, y a este grupo se les llama de las estatinas. Estos fármacos son extraídos de un hongo llamado el Aspergillus, que se lo utiliza también para algunos antimicrobianos. Actúan principalmente sobre el hígado, inhibiendo a la enzima HGM coenzima A reductasa, que es la 3-hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Esta enzima, si se inhibe a esta enzima, es la que limita el proceso de síntesis de colesterol en el hígado. O sea, si queremos no tener colesterol, bloquearemos a la enzima que hace que se produzca la síntesis del colesterol. ¿Cómo se puede estructurar esta cadena de actos que explican su mecanismo de acción de las estatinas? Primero, la inhibición de la enzima, el bloqueo, por lo tanto, de la síntesis de colesterol en el hígado y inmediatamente el incremento del número de receptores de las LDLs, que es por un proceso de retroalimentación negativa. Cae una cosa, tiene que aumentar la otra. Y de esa manera lo que estamos haciendo es
consumiendo, en otras palabras, estamos consumiendo el colesterol hepático. Consecuencia final de esto está muy claro, la mayor remoción plasmática del colesterol LDL y VDL. Ambos los conocemos como colesteroles que no son buenos. A su vez, existen alteraciones genéticas como la hipercolesterolemia familiar en su variedad de homocigótico, puede ser heterocigótico y homocigótico, y a esto se caracteriza por la ausencia total de receptores LDL. Si no tenemos receptores de LDL, no tiene ningún sentido utilizar estos fármacos, porque el empleo de estos fármacos no va a producir ningún efecto, ya que no tiene receptores y al no tener receptores, ¿para qué vamos a trabajar sobre el LDL si no tiene receptores? A esto se llama hipercolesterolemia familiar, que es de tipo homocigótica. Este grupo, como hipolipemiantes, es el más importante y el más utilizado porque reducen el LDL. ¿Cuáles son las sustancias más utilizadas y disponibles? La lovastatina, la simvastatina, que son derivados del aspergillus y son prodrogas que se activan al metabolizarse en el hígado. La pravastatina, fluvastatina y la rosuvastatina. Algunas tienen en su molécula flúor y son drogas sintéticas y son drogas que ya ingresan activas. Una de las que vamos a ver, una de ellas es la lovastatina y otra de ellas es la atorvastatina. De todas estas, la atorvastatina es la última en ser introducida al mercado de la farmacología y ello por sus características farmacológicas que las vamos a ver dentro de un momento in extenso. Con el mayor efecto que tenemos llamado mayor efecto hipolipemiante. Si nosotros vemos sus características muy interesantes, pero ahora tenemos que ver sus reacciones adversas. Sin embargo, son bien toleradas, muy bien toleradas. Y la adhesión del paciente al tratamiento es mayor que con cualquier otro hipolipemiante. Y esto resulta fundamental cuando el medicamento lo tienes que tomar, como en todos estos casos, de por vida. Sin embargo, no cambia el hecho de la miositis y las mialgias por aumento, obviamente, de la CPK con mayor riesgo si asociamos estas estatinas con fibratos o con una sustancia como es la ciclosporina. Aumentan las transaminasas hepáticas y por lo tanto tenemos que estar constantemente viendo qué pasa con el hígado, porque si el hígado se destruye, estaremos sin colesterol, pero muertos. En el caso de las resinas, tenemos todo tratamiento con hipolipemiantes debe hacer, exceptuando las resinas, un control periódico de las transaminasas, sobre todo los 3 primeros meses de tratamiento con las estatinas. Y también hay que hacer todo el control del CPK, porque estos nos están diciendo cuánto problema tenemos o no de las reacciones adversas a las estatinas en nuestro organismo. Y por último, el quinto grupo son los inhibidores de la absorción del esterol intestinal y se llama ezetimiba. El ezetimiba disminuye los niveles del LDL, que es lo que nos interesa, y reduce, lo que más nos interesa, reduce las dimensiones de las placas arterioscleróticas, que como ya les hemos visto, ateroscleróticas, que como ya hemos visto en la introducción, son las que nos van a llevar al accidente cerebrovascular, al problema del infarto agudo de miocardio, a la disminución de irrigación en muchas partes de nuestro cuerpo y hasta terminar con el aneurisma aórtico, por poner un ejemplo. Esta inhibe selectivamente la absorción intestinal del colesterol y de los fitoesteroles. Gran actividad que no entre el colesterol, se sigue saliendo a través del intestino. Fito viene de, obviamente, plantas, ¿no es cierto? Los fitoesteroles también se van saliendo. Y lo que hace, y es su objetivo principal del fármaco, es
trabajar sobre una proteína de transporte, la llamada, eso es lo que se sabe ahora, lo ultimito, NPC1L1. Y esto es lo que hace el fármaco, además de las otras cosas. Y es muy interesante que este fármaco puede ser una actividad sinérgica muy importante cuando lo asociamos con inhibidores de las reductasas, como vamos a ver después. En su farmacocinética, la S-temiba se absorbe muy fácilmente, lo cual es una maravilla, y se conjuga en el intestino con un glucurónido activo. Si nosotros vemos los niveles sanguíneos máximos, son del 12 a 14 horas, su vida media de 22 horas, casi dura un día, y el 80% del fármaco se excreta por las heces, lo que quiere decir no se absorbe y producir todos los otros conflictos de los otros fármacos que sí se absorben. A una dosis diaria de 10 miligramos produce una reducción promedio del 18%, casi el 20% de la LDL en pacientes con hipercolesterolemia primaria, de gran utilidad por lo tanto. Si nosotros vemos, ahora vamos a empezar a estudiar ya el uso combinado, porque por sí solas cada una de estas drogas, por sus efectos colaterales o por su falta de acción sobre algunas partes, no necesariamente funcionan bien. Primero vamos a ver qué características tienen su absorción y su eliminación, quiere decir su farmacocinética. La colesteramina tiene una absorción nula y se sale obviamente por las heces y no se absorbe. La niacina, ácido nicotínico, su absorción es muy rápida, un problema como lo vamos a ver, y tiene una eliminación escasa renal. Los fibratos, el ácido fíbrico, es una muy buena absorción y una escasa eliminación renal. La lovastatina, que es una estatina, ya hemos visto las estatinas, tiene una absorción incompleta y por lo tanto se excreta por las heces y aquello que se absorbe se excreta a nivel renal. La absorción del ácido nicotínico, la niacina, es tan rápida que tuvo que desarrollarse un derivado de absorción más lenta y a este se le llama acipimox. Este acipimox, que mantiene niveles buenos de fármaco, se administra 1 o 2 veces al día y de esta manera evita la aparición brusca del rash cutáneo. O sea, se evita ese escozor, ese prurito, ese rash cutáneo. Gracias a esto, en vez de darle estrictamente niacina. Su eliminación a través del riñón es importante y hace en cantidad igual que los fibratos. Esta tabla, ahora sí, tengan muy presente, nos dice la tabla de efectos farmacológicos finales de los hipolipemiantes. La colesteramina, el ácido nicotínico, ácido fíbrico y la lovastatina disminuyen el LDL. El LDL es lo que nos interesa disminuir. En el caso de la colesteramina, aumenta los triglicéridos, disminuye la VDL, disminuye en el caso del ácido fíbrico la VDL, pero disminuye los triglicéridos. Y la lovastatina disminuye los triglicéridos. O sea, fíjense, el único que aumenta los triglicéridos, la colesteramina. Y obviamente todos tienen que actuar aumentando el HDL. Si hacen esto, es por eso que se los utiliza farmacológicamente. Todos sus efectos son dosis dependientes, o sea, a mayor cantidad de dosis, mayores efectos. Por eso vamos a ir viendo sus características en la colocación de sus dosis. La colesteramina a dosis de 4 a 24 gramos provoca una moderada disminución del 15 al 30% del LDL y provoca un leve aumento 5% del HDL, pero aumenta los triglicéridos y puede mostrarse algunos cambios o no mostrarse cambios. El ácido nicotínico produce una disminución importante del 20 al 50% del VDL, una disminución del 15 al 25% del LDL y produce además un importante aumento del HDL y puede alcanzar hasta un 35% en este aumento. Maravilla. El ácido fíbrico
los fibratos, producen una disminución del 30% del LDL, muy buena acción, una disminución del 30 al 40% del VLDL y un aumento del 5 al 10%, pequeño aumento del colesterol bueno. Por su lado, la lovastatina disminuye entre el 20 al 40% del LDL, del 10 al 20% de los triglicéridos y aumenta del 5 al 10% del HDL. Sin embargo, la disminución de los triglicéridos con la lovastatina, la simvastatina y la atorvastatina es de alrededor del 30 al 40%, lo cual los hace un buen fármaco para el tratamiento de las dislipidemias. Ahora, ahí de la pantalla. Por favor, ese micrófono. Indicaciones para el tratamiento farmacológico. Actualmente depende de los valores que tenga el paciente del colesterol, LDL, triglicéridos y factores de riesgo cardiovasculares, y si sigue fumando o tiene diabetes o tiene hipertensión arterial o tiene enfermedades coronarias precoces, sobre todo si tiene esto en hombres menores de 45 años o en mujeres menores de 55 años. ¿Por qué hay esa diferencia de 10 años? Porque si el paciente no requiere tratamiento farmacológico inmediato, hay que dar un plazo de 3 meses. O sea, de darle dieta. No puedes comenzar ningún tratamiento farmacológico de las dislipidemias sin haber modificado la dieta. Si sigue comiendo, como ya hemos visto, grasas saturadas o grasas trans, no va a servir de nada nuestro manejo farmacológico. Si no se regulan las variables colesterol, triglicéridos alterados, hay que, con la dieta, ¿no? Se tiene que iniciar el tratamiento con los hipoglicemiantes que acabamos, hipolipemiantes que acabamos de ver. Ahora vamos a estudiar un poquito ciertas otras indicaciones. Las indicaciones de tratamiento según el problema del LDL, obviamente, y 3 grupos distintos de niveles de riesgo cardiovascular. Nosotros vamos a ver primero aquí los valores del colesterol LDL y aquí qué tenemos que hacer. Si está sin enfermedad coronaria y es menos de 160, dieta. Si está con 2 problemas de factores de riesgo y tiene el LDL 190, fármaco. Si sin enfermedad coronaria igual a mayor o igual a 130, dieta. Si tiene, en este caso, 2 factores de riesgo, con 2 factores de riesgo, mayor a 2 factores de riesgo, quiere decir 3, y su colesterol está en 160, fármacos. Si tiene enfermedad coronaria, aunque tenga simplemente mayor algo igual a 100, dieta. Pero con 2 factores de riesgo y con enfermedades coronarias, aunque su colesterol esté alrededor de 130, se debe dar ya fármacos para evitar los problemas vasculares y cardíacos tan serios. Los pacientes indicados para las elevaciones aisladas del colesterol LDL son las estatinas por su muy buena tolerancia. Se puede dar también las resinas en pacientes jóvenes sin factores de riesgo y con elevaciones discretas, obviamente, del LDL. Se puede dar ácido nicotínico en pacientes con HDL que estén muy bajas. Y hemos visto que es el que aumenta casi el 30% el HDL. El factor de riesgo se dice mujer de menos de 55 años no tiene factores de riesgo porque se supone que la menopausia, gracias a los estrógenos que tiene, protegen a la mujer de los eventos cardiovasculares. Si tiene problema cardiovascular antes de esa edad, hay que considerar en la mujer que ya tiene factores de riesgo muy grandes. Y por lo tanto, aunque tenga menos de 55 años, hay que manejarla como ya factores de riesgo importantes. El valor de los triglicéridos, en general, en presencia o ausencia de enfermedades coronarias, es importante para hacer algo. Sin enfermedad coronaria y con valores de menos de 200, salúdalo, que te pague la consulta y se termina.
Si tiene enfermedad, sin enfermedad coronaria, pero sus triglicéridos más de 200, le tienes que hacer un cambio de estilo de vida a una vida saludable, sobre todo en el ámbito de la alimentación. Si el paciente tiene enfermedad coronaria, mismo tenga menos de 200 los triglicéridos, ya hay que darle fármacos. Con o sin enfermedad coronaria, cuyos valores están encima de 400, igual tenemos que hacer fármacos. Todos estos son indicaciones a nivel mundial de cuándo se debe utilizar los fármacos. El cambio de vida, ¿qué significa? Se entiende hacer ejercicio, dejar el alcohol, dejar de fumar, y en el caso de los fármacos más empleados para disminuir los triglicéridos, podemos usar la niacina, el ácido nicotínico, los fibratos o también hoy los aceites de pescado, que lo que ustedes saben contienen la mayor cantidad de omega 3. En los trastornos mixtos de triglicéridos y otros colesteroles, se puede utilizar los fibratos y dan buenos resultados. Los fibratos con otros dan muy buenos resultados. Cuando el trastorno mixto no responde a la monoterapia, quiere decir a la niacina o a un fibrato, entonces se debe hacer, y a la dieta hay que hacer un tratamiento necesariamente asociado. Dos de ellos, como cuando hablamos de la tuberculosis, el tri-cuatriconjugado, que son la parte importante. Bien, el tratamiento farmacológico de las hiperlipidemias, la elección del tipo de fármaco debe basarse primero en el perfil lipídico que tiene el paciente. Obviamente en otros aspectos, como patologías y tratamientos que ya tiene añadidos, en la edad que está y el nivel de adherencia que va a querer a los tratamientos. Y cada uno de los fármacos tiene diferentes características. En los casos del colesterol, el LDL elevados con triglicéridos normal o al límite, la elección será siempre las estatinas, ya sean solas o en algún caso podrán asociarse con las resinas. Si el colesterol HDL es inferior a 35 miligramos por decilitro, recuerden que ese es el valor más bajo que habíamos indicado al principio, debe indicarse estatinas o fibratos. ¿Cómo hacemos para elegir el fármaco de acuerdo al perfil lipídico? Aquí está el colesterol, los triglicéridos, están todos ellos en sus valores y por lo tanto aquí están ubicadas qué es lo que debemos hacer. Si el colesterol LDL es de menor a 130 miligramos por decilitro, estatinas. Si es menor de 200, estatinas y resinas y el triglicéridos. Si es menor de 130, el colesterol LDL, estatinas y fibratos. Y así tenemos las tablas estas que les permiten a ustedes saber qué es lo que deben utilizar cuando el paciente tiene X resultado de laboratorio para hacer su tratamiento. Bien, ahora vamos a hablar de los usos clínicos específicamente de las sustancias, fármacos que tenemos disponibles. Las estatinas, ya hemos dicho, la atorvastatina, simvastatina, rovastatina y últimamente la pitavastatina son fármacos que se utilizan dentro de las estatinas. También recuerden que existe la lovastatina. Si los lípidos, ¿qué hacen ellos? Si tenemos elevados los lípidos y tenemos bajos los HDLs y tenemos los triglicéridos elevados, ¿qué tenemos que hacer? Disminuir el efecto que hacen estos, disminuyen del 20 al 60% el LDL, aumentan del 5 al 15% el HDL y los triglicéridos disminuyen del 10 al 40%. Está contraindicado en pacientes que tienen problemas hepáticos o problemas agudos hepáticos o crónicos también, pacientes cirróticos, alcohólicos y demás. Tiene que tenerse algunas precauciones. Su uso combinado con la ciclosporina, el gemciprocil, la niacina, aumentan el riesgo de miopatía, dolorosísima, como hemos dicho. Puede modificar los efectos de los anticoagulantes orales y hay que tener mucho cuidado en pacientes que estamos utilizando
anticoagulantes orales y eso lo van a ver también en el siguiente capítulo de la próxima semana con el doctor Peralta, que son todos los anticoagulantes llamados anticoagulantes orales. Tiene una buena seguridad a largo plazo estos y se evidencia por uso de muchísimos años, más de 10 años ya que se lo hace, y existen trabajos muy bien controlados a nivel mundial que nos dicen que estos son los fármacos, las estatinas, son fármacos muy, muy bien tolerados, como decíamos, por los pacientes. En el caso de las resinas, que es la colesteramina, el colestipol y el colevelan, si lo que hacen es, en los lípidos, el LDL, HDL y los triglicéridos, disminuye el LDL, aumenta el HDL y aumenta o no tiene efecto sobre los triglicéridos. Por lo tanto, esta es su acción. Pero, ¿qué contraindicaciones tiene? Si tienes una disbeta-lipoproteinemia familiar, con triglicéridos por encima de 500, está totalmente contraindicado el utilizar una resina. Los efectos secundarios de las resinas en general, sus complicaciones, son gastrointestinales, como siempre, náuseas, dolor abdominal, diarrea y demás. Y puede producir también disminución de otros fármacos y el problema es que en algunos pacientes puede producir las resinas pancreatitis en pacientes que ya traen como antecedente la hipertrigliceridemia. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se usa en estos casos. Los fibratos, el gemfibrosil, la besafibrato, el bifenifibrato, el clofibrato o el fenofibrato, lo que van a hacer es disminuir del 10 al 15% el LDL, aumentar del 10 al 15% el HDL y los triglicéridos los disminuyen en 20 al 60%. Pero ¿qué características tienen? Sus efectos secundarios, lamentablemente, aumenta la litogenicidad biliar, los cálculos biliares. Hay que tener precaución porque potencian el efecto de los anticoagulantes y se asocian a las estatinas que aumentan el riesgo de las llamadas, si se asocian, de las miopatías que ya hemos dicho, dolorosas y con serios problemas. Bien, vamos a entrar, hemos visto ya todo lo de los fármacos dislipidemiantes, pero ahora, lo que dice el libro, entre comillas, pero ahora vamos a ver lo que dice un vademecum sobre cada uno de los fármacos, que también deberíamos, después para estudiar, deberíamos aprenderlos, porque no es lo mismo lo que dice necesariamente un vademecum que con lo que dice el libro de farmacología. Les recuerdo que estamos a 1 minuto y un poquito de que se nos va a cortar nuestra comunicación y por lo tanto, para comenzar esta nuestra actividad, esta parte de ver la atorvastatina, la lovastatina y el gemfibrosil en completo. Y van a entender recién cómo se puede en un libro de farmacología hablar generalidades, pero cuando las casas comerciales hacen los vademecums, sí ponen todo, porque si no reciben unos juicios y dice el paciente, no está escrito lo que usted me está diciendo, y si yo hubiera sabido lo que me está diciendo, no me hubiera tomado el fármaco. Entonces, de acuerdo a eso es que nosotros vamos a ir viendo estas características. Estamos a menos de 1 minuto y por lo tanto no necesariamente vamos a esperar que se corte, lo vamos a cortar y luego de cortarlo vuelven a entrar. En esta oportunidad vuelvan a entrar a este mismo link, ¿sí? Si cualquier cosa pasara, que no creo, pero es posible, vamos a ir. Vamos a iniciar nuestra actividad. En la realidad la vamos a iniciar con donde hemos terminado. Les vuelvo a repetir. Nos estamos saliendo del texto, nos estamos saliendo a la estructura de los vademecums, para que entiendan cuánto y cómo se dice en esas partes en el trabajo farmacológico, verdaderamente farmacológico. Entonces pasamos a las diapositivas que las teníamos preparadas. Les recuerdo que de lo anterior que hemos dado, no se confíen en todo lo que se ha dicho años anteriores, porque casi hemos reestructurado una muy buena parte de esto, lo hemos actualizado. Les recuerdo que
Para el próximo año tenemos nuevo libro, nuevo edición del Katsun y verán que hay algunas cosas que se van modificando. Bien, paso por lo tanto a hacer la presentación de la diapositiva. Bien, aquí nos habíamos quedado. Bien, vamos a ver entonces el que se llama perfil. Vamos a comenzar, sin embargo, nuestra actividad con la grabación para tener. Recording in progress. Bien, vamos a ver el perfil farmacológico completo de la atorvastatina. Se puede decir que este es el fármaco a nivel mundial más utilizado para las dislipidemias, claro, para las dislipidemias a las cuales se aplica, pero que es un poco en general un muy buen fármaco, un muy buen medicamento para el tratamiento de las dislipidemias. Su forma esto, por si acaso, se llama céutica. Farmacocéutica significa en qué forma se presenta, quiere decir. Y obviamente su formulación, vienen en comprimidos, contienen la atorvastatina cálcica trihidratada, en realidad ese es el fármaco, no solo es la atorvastatina, y viene en sus composiciones de 10, 20, 40 miligramos de atorvastatina. En algunos casos son tabletas, otras son cápsulas y otras son grajeas, entre comillas. Pero esto es lo que traen los fármacos. Les recuerdo siempre que utilizamos el nombre genérico, no utilizamos jamás el nombre comercial. ¿Cuáles son las indicaciones terapéuticas de la atorvastatina? La hipocolesterolipemiante oral. Es un hipocolesterolipemiante oral, disminuidor, por lo tanto, de la hipercolesterolemia. ¿Cuál es su farmacocinética y su metabolismo? Su absorción se absorbe rápidamente después de la administración oral. Sus concentraciones plasmáticas máximas se presentan 1 a 2 horas después de administrado. Su biodisponibilidad es casi absoluta, es aproximadamente del 14%, y su disponibilidad sistémica para su actividad, que es una actividad inhibitoria a nivel de la HMG coenzima reductasa, entonces van a ser aproximadamente del 30%. Su biodisponibilidad sistémica es baja, atribuida al aclaramiento presistémico que se produce en la mucosa gastrointestinal y sobre todo al metabolismo hepático que sufre. La presencia de alimento disminuye la velocidad y el grado de absorción del fármaco. La reducción del colesterol, sin embargo, LDL es la misma si se administra o no sin los alimentos. Por lo tanto, no hay diferencia con los alimentos. Las concentraciones plasmáticas son en realidad bajas, pero la reducción del colesterol, a pesar de cualquiera sea la concentración plasmática, es la misma. Y sea cual fuera la hora de administración del fármaco durante el día. Como vamos a ir viendo en esta parte especial, tiene que ver esto con que ciertos fármacos hay que administrarlos con ciertos horarios, no todos. Si me quiero tomar un antigripal, pues 3 veces al día, uno para el día, otro para el día y otro en la noche, que es lo normal, y por eso hay Tapsin noche y día, ¿no es cierto? O a cualquiera de los fármacos, entre comillas, para el resfrío. Entonces, en estos casos hay que tener cuidado con eso. En el caso de la atorvastatina no tiene nada que ver con eso. ¿Cómo se distribuye? El volumen medio de distribución de la atorvastatina es de aproximadamente 381 litros. La atorvastatina se fija al 98% de las proteínas plasmáticas. Con relación a su concentración eritrocítica plasmática es de aproximadamente
su relación de concentración 0,25 y por lo tanto indica la penetración deficiente de este fármaco, la atorvastatina, en los eritrocitos, que es donde en general se trata de que vayan los fármacos, porque los eritrocitos llegan a todas partes de nuestro organismo, es por donde va la sangre. El metabolismo de la atorvastatina es metabolizada extensamente por derivados orto y parahidroxilados y varios productos de la que se llama la beta-oxidación. En varios estudios in vitro sugieren la importancia del metabolismo de la atorvastatina, sobre todo con una isoenzima, la 3A4, recuérdense que es la P450 oxidasa a nivel hepático, lo cual hace compatible con un aumento de concentraciones plasmáticas de la atorvastatina en humanos después de la administración, cuidado, con eritromicina, y esta eritromicina, ya lo hemos visto también, es un inhibidor conocido de la enzima P450 3A4, que lo hemos visto muchísimo en el caso de fármacos en los diferentes sistemas, sobre todo nervioso central. La excreción de la atorvastatina y sus metabolitos, ya lo hemos dicho, son eliminados principalmente por la bilis y después de su metabolismo hepático y extrahepático, pero el fármaco no parece experimentar ningún proceso de recirculación enterohepática. En estos fármacos, por el problema biliar, hay que tener muy en cuenta esta parte. La vida media de eliminación plasmática promedio de la atorvastatina en humanos es aproximadamente 14 horas, pero la vida media de la actividad inhibitoria de la coenzima A reductasa HMG es de alrededor de 20 a 30 horas debido a que se produce una contribución importante a nivel de los metabolitos activos, quiere decir en que se va cambiando la atorvastatina. Su farmacodinámica y mecanismo de acción, la atorvastatina cálcica es un agente hipolipemiante sintético, inhibidor de la HGM coenzima reductasa, y esta enzima cataboliza la conversión de la HGM coenzima a mevalonato. Este es el paso temprano y esto, gracias a esto, por lo tanto, limita la velocidad de la biosíntesis del colesterol. Al no poderse biosintetizar el colesterol, entonces tenemos una gran ventaja y no vamos a tener colesterol sintetizado en nuestro organismo. El mecanismo de acción es inhibidor selectivo competitivo de la enzima que ya conocemos y, sobre todo, es un precursor de los esteroles, incluyendo, obviamente, este mevalonato, incluyendo el colesterol. El sitio primario de acción de la atorvastatina es obviamente el hígado, por lo tanto tiene que absorberse, que es el sitio principal de la síntesis de colesterol, pero a la vez de la eliminación hacia afuera del organismo, hacia afuera del hígado, hacia el organismo de la LDL. La reducción de la LDL tiene una mejor correlación con la dosis del fármaco que con su concentración sistémica. La individualización de una dosis del fármaco debe basarse, volvemos a repetir, individualización de la dosis del fármaco es algo importantísimo en estas drogas y debe basarse la respuesta terapéutica. Se reduce el riesgo de eventos isquémicos y muertes en un buen grado, quiere decir pacientes con infarto agudo de miocardio, pacientes con alteraciones vasculares y demás. Esta atorvastatina hoy en pacientes, preguntaron ayer de la cuestión de la diabetes, la atorvastatina hoy, pero tiene algunos otros problemas, se la asocia mucho al manejo del paciente diabético para evitar el problema del infarto agudo de miocardio, pero se ha visto que más bien en muchos casos podría acelerarlo. Y esto tiene que ver con los valores de la IDL colesterol, que tiene que verse en una línea base muy importante. La atorvastatina está indicada como coadyuvante de la dieta en el tratamiento de los niveles elevados de colesterol total, colesterol LDL, apolipoproteínas beta y los triglicéridos. Es un elevador de la concentración del colesterol HDL, del bueno, en pacientes que tienen hipercolesterolemia primaria.
hipercolesterolemia familiar heterocigota, hipercolesterolemia no familiar y la hiperlipidemia combinada llamada hiperlipidemia mixta. Es un coadyuvante, a nivel de la dieta para el tratamiento de pacientes con concentraciones séricas elevadas de triglicéridos, tratamiento de pacientes con disbeta-lipoproteinemia que no responden a la dieta adecuadamente y tratamiento de pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigótica cuando la respuesta a la dieta y otras medidas que sean no farmacológicas es inadecuada. Contraindicaciones en pacientes que presentan hipersensibilidad a cualquier componente de su formulación, que tengan enfermedad hepática activa o elevaciones persistentes inexplicables de las transaminasas, con valores que sean por lo menos 3 veces del valor normal mayores al límite superior normal. En las mujeres embarazadas, contraindicado, o durante el periodo de lactancia, contraindicado, y en las mujeres con potencial reproductivo que no estén utilizando medidas anticonceptivas, también está contraindicado. Sus reacciones secundarias, en general, es bien tolerada, entre comillas. Sus reacciones adversas han sido leves y transitorias, menos del 2% en pacientes que fueron descontinuados en los estudios clínicos por sus efectos secundarios, así se dice, el 2%. En general es el problema del prurito, ya hemos dicho, erupciones cutáneas, alopecia, diarrea, estreñimiento, pues hemos visto, pancreatitis hemos visto, puede producir ictericia colestática, como también se presenta en estos pacientes. En el sistema nervioso central, insomnio, cefaleas, astenia, parestesias, neuropatía periférica. En el sistema musculoesquelético, mialgias, calambres musculares, miositis, miopatías, en trastornos metabólicos nutricionales, hipoglicemia, hiperglicemia, aumento del peso corporal. En la piel, erupciones cutáneas, bulosas, urticaria, eritema multiforme, necrólisis en la parte epidérmica, tóxica, síndrome de Steven-Johnson y edema periférico. Y en sistema nervioso, en sistema hemático y linfático, trombocitopenia. A mis estudiantes, cuando hacemos las clases prácticas, les explico mucho esta partecita. Quiere decir que no es lo mismo que lo que dice en un libro de farmacología, que va a lo enteramente y totalmente demostrado, no solo en los animales, sino en los seres humanos. Mientras las casas comerciales, si tú le dices todo esto, si a mí me dijeran, esto es lo que puede producir, yo no lo tomaría el fármaco. Por lo tanto, no sería negocio para la casa comercial. Pero si produce eso y la casa comercial no lo ha advertido, le hace un juicio y le tira más millones de dólares del que la casa comercial ha recibido. Por lo tanto, verán estas grandes diferencias en lo que se llama los componentes del vademecum, en este caso en particular. Bien, pasamos a su dosis, su vía de administración. Su dosis inicial oral, hemos dicho de 10 a 20 miligramos una vez al día. En pacientes que requieren una reducción mayor del LDL, es más de 45%, debe iniciarse con el doble de la dosis en general, 40 miligramos día. Y antes de recibir atorvastatina, el paciente debe ser puesto bajo dieta llamada convencional para reducir el colesterol y debe continuar con la dieta durante todo el tratamiento. En realidad podría ser durante toda su vida si tiene algunas de los problemas de las hipercolesterolemias familiares. Por ejemplo, en pacientes con hipercolesterolemia primaria o hiperlipidemia combinada mixta, la mayoría de los pacientes son controlados con 10 miligramos vía oral una vez al día. Las hipercolesterolemias homocigóticas, la mayoría responde a 80 miligramos y reduce alrededor del 15% el LDL. En los niños, ya les he dicho que debe hacerse el primer estudio de los lípidos a nivel de la sangre en los niños de los 9 a los 11 años, lo cual no se ve, pero es importantísimo hacerlo. Y si no, pregúntenlo a los niños gringos que comen chatarra.
Durante el año, por ejemplo, de atorvastatina necesitan 80 miligramos al día durante todo el año y también en la hipercolesterolemia homocigótica familiar. Sus manifestaciones en el manejo, si se sobredosifica o se intoxican con una ingesta accidental, no hay tratamiento específico para la sobredosis de atorvastatina y se presentará en caso de sobredosis el manejo del paciente sintomático y deben instituirse medidas de apoyo que sean necesarias. O sea, si quieren suicidarse, no lo hagan con atorvastatina, que no tiene ningún sentido. Como viene en cajas de 14 tabletas de 10 a 20 miligramos en sus componentes. Bien, hemos visto la atorvastatina. Pasamos a ver ahora la llamada lovastatina. Estamos hablando de las estatinas. Van a ver que dentro de las mismas estatinas tienen diferencias importantes y aunque en el mecanismo de acción obviamente va a ser más o menos el mismo. La lovastatina, que también es una de las más utilizadas, en su farmacéutica y su formulación vienen comprimidos de 20 miligramos. Es un polvo cristalino blanco inodoro, no higroscópico, insoluble en agua, escasamente soluble en alcohol, etanol, en metanol y en el azotonitrilo. Sus indicaciones terapéuticas, exactamente igual, hipercolesterolemiante oral. Su química es una lactona in vivo, lo otro venía de otra rama. Es convertida rápidamente por hidrólisis en beta hidroxiacético correspondiente que inhibe a la reductasa, otra vez, mismo mecanismo de acción, HMG coenzima A. Esta inhibición de la reductasa es la base que determinan los estudios farmacéuticos para los metabolitos que son los beta hidroxiácidos, que son inhibidores activos y después de haberse producido esto, se produce la hidrólisis de la base de los inhibidores activos y aparecen los llamados inhibidores latentes. Estos inhibidores latentes, que son los totales de una vez, están presentes en el plasma luego de la administración de la lovastatina. O sea, aunque el mismo mecanismo de acción, sino diferentes vías para producir el mismo efecto al final. Sus principales metabolitos activos se encuentran en el plasma humano, son el beta hidroxiacético, el 6-hidroximetil, 6-hexometilén. Y tanto los inhibidores activos como los inhibidores totales alcanzan concentraciones plasmáticas alrededor de 2 a 4 horas después de administrar la dosis. Verán que su estructura de acción, aunque el mecanismo parece el mismo, sin embargo tiene muy diferentes particularidades. En su farmacodinámica y mecanismo de acción es un inhibidor de la HMG coenzima A en el hígado, reduce el colesterol total, el colesterol LDL, aumenta el colesterol HDL y disminuye las relaciones colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, colesterol bueno, colesterol malo. Está indicado para disminuir concentraciones elevadas del colesterol total, colesterol de las lipoproteinemias de baja densidad, LDLs, en pacientes que tienen hipercolesterolemia primaria. Su indicación, cuando ha sido insuficiente la respuesta de la dieta u otras medidas llamadas no farmacológicas solas, quiere decir individualmente. ¿Qué precauciones se tiene que tener? Sus efectos musculares causan miopatía, se manifiesta con dolor muscular, debilidad asociada al aumento de la CPK en forma importante, miopatías debido a interacciones con otros fármacos, incidencia y severidad de la miopatía con la administración asociada de inhibidores de la HMG con el gemcitabine y otros fibratos a dosis que sean pinches hipolipemiantes. Y también si se le asocia niacina, por lo tanto, están contraindicados, entre comillas, asociar esta al gemfebrosil, al fibrato y a la niacina.
Sus efectos hepáticos, los pacientes presentan aumentos marcados de las transaminasas 3 a 12 meses después de iniciar el tratamiento, pero sin ictericia u otro síntoma, quiere decir que no hay problema porque no hay indicios de hipersensibilidad. Se recomienda medir las transaminasas antes de iniciar todo tratamiento con este fármaco y periódicamente durante este tiempo, en particular en pacientes que tienen pruebas de funcionamiento hepático anormales. Transaminasas están anormales, por lo tanto hay que ver fosfatasa alcalina igual. Y o que consumen mucho alcohol, además de tener el problema además chupan. Y en pacientes quienes la dosis que se aumenta a 40 miligramos o más. Ya hemos visto que en algunos casos hasta 80 miligramos diariamente se tiene que dar. Deben hacerse evaluaciones oftalmológicas. Se espera que la frecuencia aparezcan con frecuencia opacidades en el cristalino, lo que le llamamos catarata, y aumente con el paso del tiempo, pero la catarata también se presenta cuando uno se vuelve más viejito. Entonces, ¿es por el medicamento o es porque es viejito? Pues que venga alguien y lo dirima, pero es imposible demostrarlo nosotros. La hipertrigliceridemia tiene solo un efecto moderado para disminuir los triglicéridos. No sirve mucho, pero ayuda. En el embarazo está contraindicado en todo embarazo. En el empleo en niños no se han determinado seguridad ni la eficacia. En pacientes adultos mayores de 60 años, la eficacia fue similar a la demostrada en todo paciente al cual se ha utilizado, desde que pueden ser hasta, entre comillas, niños. Las reacciones secundarias y adversas, en general, flatulencia, diarrea, estreñimiento, náuseas, dispepsia, dolor abdominal, mareo, visión borrosa, cefaleas, calambres musculares, mialgias y erupciones cutáneas. Otros efectos colaterales ocurren a el 0.5 al 1% de los pacientes: fatiga, prurito, sequedad de boca, insomnio, trastornos del sueño y disgeusia. Es raro en estos casos, con la lovastatina, estarán viendo, la miopatía y la rhabdomiólisis, mientras que con la atorvastatina podía presentarse. Como decimos, no es lo mismo los vademecums que lo que dice la farmacología en los libros. La hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes es una contraindicación. La enfermedad hepática activa, el aumento persistente e inexplicable de las transaminasas séricas, el embarazo, la lactancia y lactancia no se puede utilizar. Bien, ¿cuál es la dosis, la vía de administración? Para tratar la hipercolesterolemia, la dosis inicial es por vía oral, comprimidos, 20 miligramos diarios, administrados en una sola dosis a la hora de la cena. En los pacientes con hipercolesterolemia leve o moderada se puede iniciar el tratamiento con la mitad, 10 miligramos diarios por vía oral. Y se ha comprobado que las dosis diarias únicas son más eficaces cuando se administran en la cena que en el desayuno, quizás debido a la síntesis del colesterol que ocurre durante la noche. Este es un concepto muy, muy bonito para aquellos que manejan el problema del síndrome metabólico, ¿no? Uno cree que el colesterol se aumenta cuando estamos comiendo, y es el desayuno y el almuerzo. Falso. Es en la noche, con todo el círculo circadiano como explicación. La arteriosclerosis coronaria, si tiene un paciente, por eso les decía que si el paciente tiene problemas cardíacos y es diabético, se le empieza a dar los fármacos. Las dosificaciones fueron desde 20 a 80 miligramos diarios por vía oral, 1 o 2 veces al día. El tratamiento solo es eficaz en combinación con los llamados secuestradores de ácidos biliares, que ya hemos visto, ¿no? Bien, y la presentación en cajas de 14 a 30 tabletas con 20 miligramos cada tableta. Bien, hemos terminado con los llamados fibratos. Pasamos ahora a otro que es un fármaco que nos ayuda muchísimo y es un agente llamado liporregulador. El otro es lipolipemiante, quiere decir que baja, en este regula. El gemfibrosilo viene en grajeas y su forma farmacéutica es generalmente
la formulación en grajeas y viene el gemfibrozil de 600 miligramos. Su indicación terapéutica, liporegulador. Su farmacocinética y farmacodinámica y su metabolismo es un agente liporegulador que reduce el colesterol total, la lipoproteína de baja densidad, LDL, la lipoproteína de muy baja densidad, el VLDL, los triglicéridos y aumenta la lipoproteína de alta densidad. Justo todo lo que necesitamos. Después de su administración oral, es bien absorbido en el tracto gastrointestinal. Sus concentraciones plasmáticas pico se presentan 1 o 2 horas después y su vida media es de 1 y media horas después de la administración, pero cuando se van haciendo dosis repetidas. La concentración plasmática puede ser proporcional a la dosis y no hay acumulación a través del tiempo. Después de la administración de repetidas dosis, no se acumula, quiere decir, no hay procesos de saturación en ninguno de los procesos de excreción. La farmacocinética del gemfibrozilo se ve afectada con la administración de alimentos. Aproximadamente el 70% de la dosis administrada se excreta por orina, como conjugada con el ácido glucurónico, y menos del 2% se excreta intacto. El 6% de la dosis es excretada a nivel de las heces. Ya habíamos visto que es por ambos lados, a nivel hepático y a nivel renal. Su mecanismo de acción inhibe la lipólisis periférica, disminuye la extracción de los ácidos grasos libres, inhibe la síntesis y aumenta la depuración de la apolipoproteína beta, que es un transportador de la VLDL y también produce disminución de la producción del, aparte de transportar, produce disminución de la producción de la VLDL. Aumenta la concentración de subfracciones de lipoproteínas de alta densidad, por ejemplo la HDLL2, la HDL3 y así también de las apolipoproteínas A1, A2 y como les había dicho, también la lipoproteína C3. El gemfibrozil está indicado para la prevención primaria de enfermedades arteriales coronarias, infarto del miocardio en pacientes que tienen hipercolesterolemia y que tienen dislipidemia de tipos 2A, 2B y 4. Cuando han fracasado el ejercicio, la reducción del peso, las medidas dietéticas específicas u otras medidas no farmacológicas, como también las limitaciones de la ingesta del alcohol. Por su lado, tiene contraindicaciones. El gemfibrozilo está contraindicado en pacientes con disfunción hepática o disfunción renal sérica importante. O sea, si tienes ya insuficiencia hepática o insuficiencia renal, no va a actuar bien el gemfibrozil. En enfermedades preexistentes de la vesícula biliar, ¿por qué? Porque si ya tiene cálculos, le vamos a llenar más de cálculos. En pacientes que sean hipersensibles al fármaco, al gemfibrozil, y cuando está contraindicado el uso de esto con la ceribastatina, o sea, con las estatinas no se puede dar este fármaco, pero solo con el caso de la ceribastatina, que tiene una característica muy particular. Por lo tanto, también su uso está bastante menos frecuente que las otras estatinas, como la atorvastatina o la lovastatina que acabamos de ver. Deben realizarse determinaciones de los límenes lipídicos en más de una ocasión para determinar la persistencia de la normalidad. El gemfibrozil puede incrementar la excreción del colesterol a nivel de la bilis, aumentando obviamente la formación de cálculos biliares. Si se sospecha de presencia de colelitiasis, están indicados primero los estudios de la vesícula biliar a través, en general, de una ecografía. Se debe proceder con precaución si el paciente usa concomitantemente anticoagulantes, ya que aumenta la actividad de los anticoagulantes. Y también existen restricciones si la paciente, en este caso, está embarazada o está dando de lactar.
¿Cuáles son las reacciones adversas y o secundarias? Entonces, en general, todo lo que ya hemos visto, dispepsias, dolor abdominal, apendicitis, diarrea, vómitos, náuseas, miopatías, arritmias, hipopotasemia, disminución del recuento leucocitario, disfunción hepática y renal, incremento del riesgo de cálculos de colesterol. La dosis y las vías de administración, la dosis está recomendada cuando se da desde 900 a 1200 miligramos por vía oral en dosis. Recuerdan que viene en tabletas de 600, ¿sí? La dosis máxima es de 1500 miligramos y la dosis de 1200 miligramos administrada en dos tomas que se pueden ser divididas media hora antes de los alimentos, ya sea media hora antes del desayuno o media hora antes de la cena, es una de las mejores formas de administrar el gemfibrocil. ¿Qué pasa si nos sobredosificamos o hacemos una ingesta accidental? Los síntomas relacionados consisten en calambres abdominales, alteraciones de las pruebas de funcionamiento hepático, diarrea, incremento de la creatina fosfosinasa, el CPK. Además, tiene problemas de dolores articulares y musculares, náuseas, pero su manejo es solo sintomático, no hay nada que hacer. Obviamente se tiene que suspender el fármaco mientras el paciente va a llegar a los límites normales. Vienen en cajas de 14 grajeas de alrededor de 600 miligramos aproximadamente. Bien, gracias por su atención. Que tengan un buen fin de semana. Quiero aprovechar este momento. Vamos a salirnos de esto. En primera instancia, como ya lo he hecho a nivel del Classroom, para agradecerles todo lo que ha pasado el día de hoy. Por si acaso, habrán visto todas las autoridades, todos nosotros. Hemos trabajado durante todo el año pasado y demás para que estas cosas se cumplan, porque la evaluación es el elemento más serio de todo proceso educativo. Y el comportamiento que han tenido ustedes, la paciencia que han tenido para todo lo que hemos tenido que hacer y sobre todo algunos problemas que hemos tenido, porque ni las aulas no las habían abierto cuando todo tenía que estar abierto, aún a pesar de estar nuestras autoridades ahí. Por lo tanto, agradecerles las molestias, agradecerles el haberse comportado como lo han hecho en todas las aulas. Hemos hecho divisiones especiales, como habrán visto, ciertos grupos de personas han sido colocados en ciertas aulas y que tienen relaciones académicas muy importantes en general. Quiere decir, tienen base científica en lo que hemos hecho para demostrarle a la facultad que sí es posible. En vez de ir a anular exámenes, es mejor prevenir que lamentar. Y esto ustedes lo saben cuando muchos de ustedes están también haciendo ya sea parásito o bacterio en el segundo año y tienen que volver a dar exámenes. Si tienen alguna pregunta en especial, si creen que tenemos que decir algo, les recuerdo que estamos con poquito tiempo, pero tenemos tiempo para poder responder si es necesario alguna de las preguntas. Y como sabemos cuándo se va a terminar, nos quedan alrededor de 3 minutos para terminar esto. Entonces, si hay alguna pregunta. Doctor, ¿cuáles Valeria. serían las ¿Perdón? diferencias? ¿Me escucha? Te escucho, pero habla un poquito más fuerte porque apenas. Ahí está bien. ¿Cuáles son las diferencias entre el gemfibrocilo y el fenofibrato en relación a la eficacia y seguridad? Todos, como has visto, todos son eficaces porque si no, no se estuvieran fabricando y menos todavía no hubieran resistido estudios trial a nivel mundial. Todos tienen eficacia. La diferencia es qué tiene el paciente, ¿no? Si tú tienes una enfermedad que es homocigótica, heterocigótica, familiar y demás, no es lo mismo que simplemente tienes el colesterol elevado o el LDL elevado o el HDL bajo, no es lo mismo. Entonces, todo tiene que ver con la aplicación en particular de qué es la base que tú tienes. Sin embargo, en el caso de la atorvastatina, y como hemos visto
En el caso de la lovastatina y el gemfibrosil, los hemos visto porque son los más utilizados. ¿Por qué son los más utilizados? Porque también van a asociarse a la pregunta que hiciste el día de ayer. Van a asociarse a los pacientes que tienen problemas hepáticos, problemas renales, o a pacientes que tienen problemas diabéticos, que tienen problemas hepáticos y renales también, y así sucesivamente, y sobre todo porque manejan el problema de la aterosclerosis cuando el paciente ya tiene acúmulos de colesterol y demás dentro de sus vasos y va a llevar al accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, puede llevar a, como ya hemos dicho, a un problema de un aneurisma a nivel cerebral o también a nivel de la arteria aorta y demás. Por lo tanto, no es tan clara qué cosa es lo que va a pasar y cuánto es su seguridad si no sabemos en qué específicamente vamos a utilizarlo. No sé si está respondida tu pregunta. Está bien, gracias, doctor. Bien, ¿alguna otra pregunta? Eh, un gusto poder haber compartido con ustedes esta semana de actividad. Como siempre, me toca cuando obviamente están preocupados en otras cosas, como era el examen de farmacología, y por eso también agradecemos su presencia de varios de ustedes. Y para la próxima semana, como se les ha expresado, tenemos al doctor Mauricio Peralta, que va a llevar adelante el último tema de la parte farmacológica en sangre, de la parte clínica, que son las llamadas coagulopatías. Muy buenas noches, que tengan, como les hemos dicho, un muy buen fin de semana. Hasta la próxima.